No existe mucha información acerca del siguiente vídeo, además del hecho de que fue grabado en una escuela de Bolivia hace ya unos años. El vídeo empieza con nada fuera de lo normal, sin embargo, no pasa demasiado para que los eventos se tornen muy aterradores. Observa con atención. Bueno, sáquese la gorra. Si tanto le digo que saque la gorra. ¿Qué pasó con esa cartulina? Póngale mayores, pues, Juan Carlos. Aquí vamos a acabar. Alíquese el otro grupo ya. Lo vamos a hacer más rápido. El tercer punto es balas y silencio. Profe, el basurero. Se movió el basurero. Se está moviendo el basurero. ¿Lo pateaste el basurero? ¿Lo has pateado? Pues sí. Se movió ahorita. ¿Cómo? O sea, no se va a mover solo. ¿Para qué ese dinero que veo 5 bolivianos ahí? ¿Para qué eso? Está nervioso. El basurero, profe, se está moviendo. ¿Se movió el basurero? Profe, la mesa. Oye, ¿por qué la moví en la mesa? ¿Cómo yo no vi? Profe, la gorra. Primero, una lámina expositiva se cae de la pizarra y en ese momento los estudiantes y el profesor parecen muy confundidos, pero la clase continúa sin mayor problema. El profesor ubica de nuevo la lámina y continúa con su lección, pero poco después el cesto de la basura empieza a moverse sutilmente. Los estudiantes notan ese movimiento y se lo mencionan al profesor, pero este se rehúsa a detener la clase para escuchar a estos. Luego, el cesto se mueve una segunda vez y el profesor sí que lo nota. Segundos después, el escritorio del profesor también se mueve solo, y ante esto todos empiezan a sentirse asustados y sienten que hay algo que no está bien. De repente, un objeto sobre la mesa sale volando y cae del otro lado de la habitación. En ese momento todos entran en pánico y empiezan a salir del salón de la clase en medio de un ataque de pánico. Desafortunadamente, el vídeo termina en ese justo momento. Si alguno de vosotros tiene más información acerca de estas imágenes, házmela llegar para complementar la historia. La siguiente serie de escalofriantes vídeos fueron captados en varios hospitales por personas que accidentalmente lograron captar eventos muy extraños en su cámara. El primer vídeo fue publicado en TikTok por José Miguel Stark y fue grabado en un hospital de San José a las 6:40 am por su abuela, quien trabajaba como personal de limpieza de este lugar. Mientras la mujer limpiaba uno de los pasillos, empezó a sentirse un poco asustada, así que decidió sacar su teléfono para empezar a grabar. En un principio, el corredor parece estar vacío. Seguidamente, ella oye ruidos que vienen del otro corredor, y cuando se gira se logra ver una misteriosa luz blanca que atraviesa el pasillo y sale por la ventana y causa que el ventanal se cierre de golpe. El siguiente vídeo fue grabado dentro de la habitación de un hospital poco después de que un paciente falleciera. Aparentemente, esta persona era el padre del cámara, quien quería inmortalizar el lugar donde su padre falleció. En ella se puede ver una figura sombría que pasa flotando repentinamente y luego desaparece sin dejar rastro. El siguiente vídeo fue captado por el usuario de TikTok Güero Ramírez y muestra algo muy escalofriante. Observemos con atención. En las imágenes podemos ver que una figura sombría camina por el corredor, pero segundos después, cuando la cámara capta este área, la figura ya ha desaparecido por completo. Los espectadores de TikTok se quedaron muy aterrados después de ver estas escalofriantes imágenes captadas en hospitales. Sin embargo, aún no se ha logrado comprobar de que sean pruebas verídicas de que estos lugares estén realmente embrujados. El siguiente vídeo fue publicado en el canal de investigación paranormal japonés CH Horror Anyway. Los investigadores paranormales deciden investigar un complejo de apartamentos abandonados en donde hay uno en concreto muy famoso por los eventos paranormales que ahí suceden, especialmente por los reportes de una figura sombría que parece mirar desde una de sus ventanas. Los cazafantasmas empiezan las investigaciones explorando el viejo complejo de apartamentos.
Eventualmente, llegan a este, que está embrujado, en donde deciden instalar una cámara de visión nocturna para luego salir y dejar el dispositivo grabando. Y debemos decir que lo que logran captar te producirá escalofríos. Observemos. En las imágenes, un orbe aparece de la nada y flota a lo largo de la habitación. Luego una figura sombría se puede ver asomándose para luego esconderse y perderse de la vista. Los espectadores de YouTube se quedaron aterrados después de ver estas imágenes, y muchos creen que se trata de un fantasma que fue visto antes en el apartamento por muchas personas, pero hasta ahora esto no ha podido ser confirmado. El siguiente vídeo es de la cuenta de TikTok de Nancy Malcolm, quien dice que en enero de este año despertó un día después de tomar una siesta y sintió la necesidad de mirar el monitor de bebé, aun sabiendo que este estaba con su esposo en otra habitación. Y estas fueron las imágenes que logró captar. In early January, I woke up from a nap. I could hear my son and my husband Mike playing downstairs. For some reason, something told me to look at the baby monitor on an app I have on my phone. This is what I saw, and I immediately started screen recording. En las imágenes podemos ver un orbe blanco que flota por encima de los juguetes de su hijo. En ese momento, la mujer decide ir hasta otra habitación para ver qué puede presenciar con sus propios ojos. I walk into the room and could not see anything with the naked eye floating around bug, dust, etc. I even turned on the light to see if I could see anything with the naked eye. Nothing. Después de que la mujer entra a la habitación, no logra ver nada. Sin embargo, la cámara del monitor de bebé sí que logró captar algo. Whatever this was seemed to hover around my son's Play-Doh stuff and the chair. Right now I am just watching it through the Ring app and screen recording it through my phone. Este orbe aún es muy visible por el monitor de bebé flotando por la habitación, aunque Nancy, quien está en la habitación, puede verla por medio de su teléfono. No logra verla solo con sus ojos a pesar de que está muy cerca, así que decide intentar lo que veremos a continuación. I started to communicate with it. I asked whatever it was to touch my hand. I try again, but in a different spot, and something interesting happened. It seems to freak out a little when I held my hand out again, like it's thinking about touching it but then freaks out and tries to find a way around my hand. So I decided to get up and leave the room. I told whatever it was that I was going to let them play with my son's toys as long as they respect our space, respect my son, and refrain from scaring him. Nancy estira la mano y le pide a esta presencia que la toque. Sin embargo, cuando la mujer intenta acercar su mano, el orbe comienza a entrar en pánico, como evitando a toda costa tocar la mano de la mujer. Segundos después, Nancy decide salir de la habitación, pero no sin antes decirle a la presencia que puede jugar con los juguetes de su hijo mientras que respete su casa y a su hijo. Y seguidamente sucede esto. It kept hovering around the Play-Doh and chair even when I was gone. At this point, Mike gets a notification that there is movement in my son's room. It was me leaving the room. He sees the ball of light through the Ring app on his phone, so he comes upstairs, and we check it out together. We continue to see the ball of light in the dark, but not with the naked eye. We can only see it through the Ring app on my Mike phone. and I left the room, and now it's not there anymore. What in the actual F? Oh my god. Where is that? So I'm a part-time paranormal investigator as well, but the equipment kind of confuses me still, so I'm trying to figure out if this is something with like infrared light or something like that. I'm not really quite sure I understand.
But if anybody can help me, it seemed intelligent and it was responding to what I was doing. El esposo de Nancy, Mike, recibe una notificación en su teléfono de movimiento que fue captado dentro de la habitación del bebé. Cuando revisa, logra ver el mismo orbe de luz, pero tal y como su esposa, no logra verlo con sus propios ojos, solo a través de la cámara. Poco después el orbe desaparece sin dejar rastro. Nancy publicó las imágenes solo para tratar de encontrar ayuda con respecto a esta misteriosa orbe de luz blanca. Muchos espectadores creen que se trata del espíritu de un niño y que seguramente es completamente inofensivo. Una de las espectadoras afirma que es la primera vez que ve un vídeo así y que cree que puede ser real. El último vídeo de esta lista es uno que tal vez hayas visto antes, o al menos hayas escuchado acerca de este caso. Las imágenes fueron grabadas por la cámara corporal de un policía mientras que investigaban el infame caso de Chris Watts. Se dice que el vídeo contiene algunos FVs más auténticos que se hayan registrado. El caso de Chris Watts obtuvo mucha atención en el año 2018 debido a un horrible incidente que involucró a la familia Watts. Aunque no podemos dar muchos detalles, solo diremos que el padre Chris era el principal sospechoso del fallecimiento de su esposa Shannon y de sus hijas Bella y Celeste. En un principio, Chris reportó a su familia como desaparecida, pero después de la evidencia recabada, el hombre tuvo que confesar que él era el responsable del fallecimiento, y esto llevó a su arresto y condena. El evento tuvo mucha cobertura en los medios y toda la comunidad local se sintió muy conmocionada. En el vídeo que estamos a punto de ver, el cual no se encuentra editado, se puede ver a la policía canina registrando la casa. Sin embargo, los espectadores señalaron algunos eventos extraños que se desarrollan en las imágenes. Observemos con atención. Primero, mientras el equipo canino entra a la casa, la cámara capta lo que parece ser la figura de una niña bajando las escaleras. Sin embargo, en ese momento la casa estaba totalmente vacía por estar bajo investigación policial. Luego todo continúa normal, hasta que se logra escuchar un grito lejano que dice no o ayuda. Pero esto no sería lo único extraño que sucede en el recorrido de este hogar. High intense fight. So it could mean several things because the body chemistry changes. Sure. On all that. Oh yeah, absolutely, absolutely. A lot of these are motion activated. These are the shoes that she took the scent off of. Okay. That's you. So there's plenty of her fingers here. Yes. Yeah. Here. Yes. Yeah. Here. Yes. Yeah. Here. Yes. Yeah. Oh my gosh. What in the world is that? Wow. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came. Yeah, it sounded like a kid toy. It might. It sort of sounded like it. Something. I heard it. That one. Did you hear it? I did. Sounded like a kid giggling or something, didn't it? Or a kid. It did. Where did that come from? Because all he did was go straight in there.
but we're making note of that. I heard it. I definitely heard the same thing you did. Yeah, and then he just... Mientras la policía recorre la parte de arriba de la casa, se escucha el susurro de una mujer que dice Chris. Más tarde, se logra escuchar la voz de una niña diciendo «Mami, mami», seguida por risas de niño, las cuales son captadas por la cámara y escuchadas por los policías, y estos creen que se trata de algún juguete. Sin embargo, no encuentran nada que pueda explicar esas risas juguetonas de niña. El recorrido continúa por la casa y logran captar más eventos escalofriantes. Definitely scent coming out of there. Yeah. So there's your attic access right there. Do I need to climb up there? Mientras están en el cuarto de lavado, se logra escuchar una voz que dice «Estoy con Cece», y lo que hace que este evento resulte más escalofriante es que Cece era el apodo de Celeste, la hija de Chris, pero los eventos no terminan aquí. Here's a pair of her shorts. I don't know if they've been touched or moved. Well, why? Where is it? Mientras buscaban evidencia en el cuarto principal, la cámara capta otra voz femenina que dice «Este es nuestro hogar». La policía continúa con la investigación, y esto lo lleva al sótano de la casa, en donde logran captar los siguientes eventos. Yes, very organized, very clean. En el sótano, se logra escuchar una voz profunda que dice «Le dijo a ella», y esta es seguida de unos gemidos. Todos estos FV dejaron a los espectadores muy conmocionados, y el hecho de que hayan sido grabados por una cámara corporal de la policía hace que sean aún más verídicos. Pero si crees que estos fueron los únicos eventos extraños captados por la policía en esta casa, estás muy equivocado. Un mes después de que Chris fuera arrestado, la policía fue llamada a la casa una vez más, después de que se reportara el avistamiento de una mujer que caminaba en los alrededores y de que las luces del garaje fueran encendidas. Las siguientes imágenes fueron captadas por la cámara corporal de uno de los oficiales. Frederick Police Department, anybody in the house? Frederick Police Department, anybody in the house, make yourself known. Frederick Police Department, anybody in the house? Después de buscar en la casa, la policía no logra encontrar a nadie. Sin embargo, los espectadores notaron eventos extraños en la grabación. Frederick Police Department, anybody down here?
Mientras uno de ellos entra en el área del comedor, se escucha una voz que dice ayuda. Más tarde, otra voz se escucha diciendo Amanda. Pero esto no fue lo único que notaron los espectadores, sino también a una figura de la estatura de una niña que aparece justo detrás del policía al tope de las escaleras. En ese momento nadie lo notó, pero la figura es muy notoria. Los espectadores quedaron sorprendidos y aterrados por las imágenes captadas por la policía debido a los claros FV y al avistamiento de estas figuras fantasmales en la casa. Y muchos creen que es evidencia paranormal genuina. Incluso los espectadores más escépticos debieron admitir que no tenían explicación para estas imágenes. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.